Bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre la implementación del ejercicio de etiquetado presupuestal a los ODS. No sé si ustedes vienen del video pasado de cómo se hizo el proceso de imputación de manera manual. Si no, se los recomiendo verlo. A pesar de que solo vayan a usar la herramienta automatizada, recomiendo en serio ver ese video porque se entiende un poco más, viendo cómo se hacen todos los cálculos manuales, se entiende un poco más cómo se construye también esta herramienta automatizada. Pero bueno, voy a tratar de compartir toda la información que también haya comentado en el video pasado para quienes no hayan pasado por ese video. Entonces, después de etiquetar y revisar y eliminar todos los errores de la base de datos nueva, entonces aquí ya no tenemos ningún error, vamos a empezar el proceso de cálculo. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular, ustedes recuerdan de la presentación del video número 1, necesitamos calcular cómo a nivel de cada unidad ejecutora se distribuye a los ODS el presupuesto que hemos etiquetado manualmente. Entonces, para eso y para efectos de automatizar, vamos a usar siempre Power Query. Lo interesante de Power Query es que después, este ejercicio prácticamente ustedes tampoco van a tener que hacerlo porque una vez el archivo esté automatizado, es simplemente pegarle la nueva información y recalcular. De todas maneras, lo voy a construir aquí en vivo para que ustedes vean el paso a paso, pero realmente tampoco sería necesario construirlo. Entonces, lo que vamos a hacer es de esta base de datos, que es por supuesto, el presupuesto ya etiquetado y ya con los cálculos financieros, pues vamos a datos de tabla o rango. Muy bien, entonces una vez abierto Power Query, esta es la interfaz de usuario. Entonces vamos a empezar a trabajar en esta base de datos. Esta la vamos a llamar imputación, porque eso es lo que queremos calcular con esta matriz. Entonces lo primero que debemos hacer es eliminar toda la información que no necesitamos y aquí prácticamente vamos a necesitar mm, muy poca información porque solo queremos estimar la alineación de los gastos a nivel de unidad ejecutora que etiquetamos manualmente. Entonces voy a borrar todos estos primeros campos, solo voy a dejar unidad ejecutora. Del resto de la información original del presupuesto, prácticamente solo voy a dejar hasta la información del presupuesto vigente, porque solo lo voy a necesitar. Eh, Después, compromiso y devengado lo puedo borrar hasta aquí. Marcación manual sí lo necesitamos, porque dado que solo vamos a hacer cálculos sobre lo que marcamos manualmente, entonces necesitamos poner este filtro como 1. Entonces filtramos por el 1, quitamos el 0 y una vez filtrada esta base de datos, ya podemos borrar este campo. Lo interesante de Power Query es que miren que acaba poniendo todos los pasos que yo voy haciendo. Yo puedo devolverme, puedo borrar pasos, adicionar pasos intermedios, entonces eso facilita mucho el trabajo. Muy bien. Ahora lo que debo hacer es, debo transformar esta información que está aquí en formato de matriz a formato tabular para poder hacer los cálculos. Entonces, Power Query tiene una función muy interesante que se llama desanidar, o en inglés on pivot. Voy a hacer on pivot only selected columns. Selecciono las columnas que quiero hacer on pivot y le doy clic secundario, on pivot selected columns. Y miren que aquí eh, ya me transforma esa matriz eh, en información tabular hacia abajo. Entonces me dice, para el tipo de meta principal, mejor dicho, ese es el tipo de meta principal, es la 145. Hay aquí unos recursos, esta todavía no la hemos transformado, es el siguiente paso. Esta es meta secundaria 1, por allá más adelante, miren, por ejemplo, acá dice meta secundaria 2. Entonces ahora debemos calcular un campo, porque esto ya no me sirve tampoco en formato matricial, pero debo decirle cuál seleccionar, ¿no? Porque si es principal, debería seleccionar la información de esta matriz. Si es secundaria, la información de este vector, perdón, de esta columna. Y si es secundaria 2, pues sería la información que está en la columna sec2. Entonces, para eso, como lo podemos hacer, es acá arriba, en adicionar columna, le vamos a decir que me traiga una columna condicional. Entonces me abre este campo, a esta columna le vamos a llamar monto, porque ese ya son los recursos finales para cada partida. Y entonces le voy a decir si esa columna que por ahora se llama atributo es igual, y aquí puedo ponerle en texto simplemente es igual a principal, así como lo hemos puesto, principal, entonces me traiga el valor de otra columna. Aquí lo puedo hacer
le doy clic aquí en este botón, no como valor, sino de una columna. Aquí ya me da la lista de qué columnas puedo traer. Y entonces le digo, tráigame, si es principal, pues tráigame la información que está en principal en pesos dominicanos, que sería esa. Le puedo adicionar otra cláusula. Entonces, si en atributo es igual a secundaria 1, entonces tráigame la información de la secundaria 1, efectivamente. Y si es el atributo igual a secundaria 2, entonces tráigame el valor de la columna secundaria 2. Entonces, mire que ahí ya tengo. Este else es opcional, no es necesario usarlo, entonces ahí ya le puedo dar OK. Y miren que aquí ya me está trayendo, si es principal, la información de esta columna, si es secundaria 1, la información de esta columna, y si es secundaria 2, como aquí, por ejemplo, la información de esta columna. Entonces, ya ahí, ya esta información ya no la necesito, la puedo borrar. Ya tampoco necesito el atributo, porque solo para eso me servía, lo puedo borrar. Este sí lo voy a necesitar, lo voy a renombrar como meta ODS INFF, así lo hemos nombrado desde el pasado. E incluso miren que vigente realmente tampoco lo necesito, entonces lo voy a borrar. Muy bien. Ahora lo que necesito hacer es, si ustedes se dan cuenta, aquí hay ciertos ODS repetidos. Entonces, como al final quiero hacer el cálculo a nivel de unidad ejecutora y la sumatoria de cómo quedan esos recursos distribuidos por meta ODS, pues esto la idea es sumarlo, ¿vale? Entonces, para eso me voy a ir aquí a transformar, voy a ir a transformar y voy a darle agrupar por. Aquí en Power Query este agrupar por, hagan de cuenta, es como el de tabla dinámica en el Excel normal y me permite hacer sumas. Entonces le voy a dar un avanzado porque voy a agrupar por dos cosas. Lo primero que voy a agrupar es por unidad ejecutora. O sea, quiero que las unidades ejecutoras se mantengan y quiero además que las metas ODS se mantengan. Entonces, bajo esos dos criterios, el de unidad ejecutora y el de metas ODS y NFF, le voy a decir que agregue una nueva columna que le voy a llamar, por ahora la voy a llamar monto. No sé si lo pueda sobreescribir, si no le cambiamos el nombre. Y le voy a decir que sume el monto anterior, el monto que tenemos anterior, y le damos a aceptar. Miren que sí me aceptó la sumatoria, entonces ya no tenemos metas ODS repetidas, ya las tenemos sumadas, agrupadas, y aquí ya nos va dando luces de cómo quedaron esos recursos distribuidos eh, por unidad ejecutora a las metas ODS de lo que hicimos manualmente. Aquí les recomiendo en general quitar, porque pues no podemos aplicar ni a los que están nulos ni a los que están ceros. Entonces esto los quitamos, pues, o sea, no nos está entregando nada de información, entonces los quitamos, dejamos todo lo que sea valor adicional. Ahora bien, necesitamos calcular el porcentaje, o sea, de cuánto esto representa, por ejemplo, aquí para el Senado de la República, meta 145, cuánto representa estos recursos para la suma total de estos recursos. Eso lo hicimos en el video manual, por eso les recomiendo de verdad ver el video manual. Eso lo hicimos de manera manual también y es un poco más intuitivo de entender. Entonces aquí necesitamos el porcentaje de estos recursos sobre el total de estos recursos alineados manualmente para unidad ejecutora. ¿Cómo lo hacemos? También lo vamos a hacer con un group by, pero ahí vamos a meterle un truco adicional. Entonces lo vamos a hacer avanzado. Vamos a agrupar esta vez solo a nivel de unidad ejecutora. Ya no nos va a importar las metas ODS, pero vamos a agregar aquí, le vamos a poner cualquier nombre por ahora. Le voy a nombrar, le voy a poner row, porque aquí en la operación me dice para all rows. ¿Y qué es lo que hace esto? A pesar de que estoy agrupando, si ustedes se dieron cuenta por la función anterior de group by, se redujo el número de filas. Entonces, si yo pongo, si quieren lo puedo hacer y eso es lo interesante de aquí, de Power Query, que puedo devolverme los pasos. Yo lo que quisiera es simplemente, por ejemplo, vamos a hacer un nuevo monto, otra vez monto, sumando el monto anterior.
Si yo lo hago así, miren que ahí sí tengo este valor. Este es el que necesito porque son los recursos asociados a la unidad ejecutora que fueron etiquetados manualmente, pero perdí la información pasada y yo la sigo necesitando. Entonces, ¿cómo se hace eso? Miren que aquí, y aprovecho como paréntesis a mostrarles, aquí en cada una de las fórmulas que usamos funciones hay una rosca, entonces yo me puedo devolver y modificarla. Miren que aquí vuelvo a modificarla. Entonces, con el avanzado voy a agregar un campo adicional que lo voy a hacer, aquí lo puedo mover, miren que aquí arriba, y le voy a llamar row por ahora. Y esto, le estoy diciendo, manténgame con esta operación all rows, manténgame todas las filas anteriores, no me las elimine porque las voy a necesitar. Entonces, con eso lo hago de esta manera y le doy OK. Entonces, miren que aquí, si bien y pareciera que también me la siguió quitando, ya tengo aquí la información de la tabla anterior. Entonces, la puedo recuperar. ¿Cómo la recupero? Con estas dos flechitas me indica que tengo una tabla, la puedo extender, entonces le digo expandir. ¿Qué información necesito? Primero le quito usar prefijo, usar como prefijo el nombre de la columna, no la necesito. Y le voy a decir, no necesito unidad ejecutora porque eso ya lo tengo, pero sí necesito de nuevo la información de metas ODS y NFF y del monto. Entonces miren que ahí ya la volví a recuperar. Esto se vuelve a repetir, se empieza a repetir, pero es que lo necesitamos para la columna que vamos a calcular ahora. Entonces ve que aquí hay un monto 1, un monto 2, si quieren, sí vamos a cambiar el nombre porque ya casi llegamos a la columna monto final. ¿Qué necesitamos aquí? Ya es simplemente dividir esta columna entre esta columna para obtener el porcentaje de recursos asociados por ODS en esta unidad ejecutora. Entonces, ¿cómo hago eso? Muy, muy sencillo, simplemente es una división entre esta y esta columna. ¿Cómo lo hago? Seleccionando esta primera que va a ser el numerador, le voy a dar aquí en adicionar columna y aquí en estándar me dice dividir. Entonces, ¿dividir por qué? Entonces, aquí le doy dividir y entonces, claro, me dice, por eso era importante seleccionar antes la columna, dividir por qué número la quiere dividir. Entonces, por los valores de otra columna, los que están en monto 2. Y miren que aquí ya tenemos esa distribución porcentual de las partidas presupuestales etiquetadas manualmente de esta unidad ejecutora, cuánto porcentaje a cada una de las metas ODS. Entonces, esto es un porcentaje, lo podemos aquí, con el botoncito aquí, le podemos indicar el tipo de dato que es, y es porcentaje. Entonces, con esto, puedo eliminar estas dos filas, ahora sí, y ya tenemos la matriz de imputación. Entonces, con eso nos podemos ir a Home aquí, cerrar y grabar. Y tenemos ya esta matriz de imputación con los porcentajes. El siguiente paso es entonces ya operar estos campos y estos porcentajes con los resultados de la matriz original, pero solo operado para los gastos operativos. ¿Cómo hacemos eso? Entonces nos vamos de nuevo a la hoja main. Voy a cambiar aquí el orden de las hojas solo para mantener el orden de siempre. Vuelvo a tener seleccionada la matriz original, eso está bien. Y me voy de nuevo a datos, obtener datos de una tabla o rango. Aquí la opción. Una vez entonces dentro de Power Query, también para mantener el orden de los datos, recomiendo renombrar esta tabla. Lo vamos a llamar los gastos operativos, porque esos son los que con los que vamos a trabajar en esta tabla. Aquí ya no debemos borrar información porque después con esa tabla vamos a alimentar el producto final o la tabla final que a su vez va a alimentar el tablero de control. Entonces ya recomiendo no eliminar la información del CIGEF porque después es muy útil. De aquí entonces lo primero que debemos hacer es, dado que solo vamos a trabajar sobre aquellos gastos operativos que no hay marcación manual, entonces lo primero, marcación manual en 0. Una vez tenemos la marcación manual en 0, ya lo podemos borrar, ya no necesitamos este campo. Ahora bien, tenemos entonces
Estos campos adicionales no los necesitamos, esto es información nula, porque justamente como no hicimos el etiquetado manual, entonces también los podemos borrar sin ningún problema. Con esto, entonces tenemos que conectar estos porcentajes que están aquí con, con tanto la unidad ejecutora como con la meta ODS de INFF. Entonces, para ello, vamos a irnos a la base de datos operativa, le vamos a dar Merge Queries y aquí el campo de conexión pues va a ser la unidad ejecutora. Entonces seleccionamos la unidad ejecutora de esta base de datos operativo, después nos vamos a imputación, seleccionamos la misma llave. Aquí nos dice de nuevo, la selección es de la primera base de datos a la segunda. Entonces está bien todas las observaciones de la primera, haciendo matching con la segunda y le damos OK. Entonces miren que aquí ya tenemos la información de imputación, aquí en forma de tabla. Para expandirlo, utilizamos este botón de doble flecha, abrimos, quitamos esta opción de usar columna original como prefijo, como nombre, y le decimos qué campos vamos a usar. No vamos a usar el de unidad ejecutora porque ya está metido en la base de datos, simplemente vamos a usar el de meta ODS de INFF y el de la división, que son ese porcentaje ODS. Entonces miren que aquí ya está. Incluso voy a hacer algo aquí en la otra base de datos que olvidé hacerlo antes. Y es esta división, este nombre de división lo voy a cambiar como porcentaje ODS. Una vez cierre el Power Query, él también va a actualizar esta base de datos. Entonces en operativos nos vamos a ir acá. Claro, división ya no lo encuentra. Entonces aquí, y aprovecho también para darles, aquí miren que la fórmula lo pueden corregir. Entonces división ya no se llama porcentaje ODS y también debemos volverlo a poner acá. Porcentaje ODS. Perfecto. Miren que ahí ya tengo el campo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular ese monto. ¿Recuerdan? El monto al final, ese campo monto siempre va a ser el cálculo final. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues muy sencillo. Sería prácticamente multiplicar este porcentaje con el valor de vigente. Y ahí ya ya estamos pues haciendo esa imputación del porcentaje de distribución de los gastos marcados manualmente a los gastos marcados ya está bien, los que no se marcaron manualmente. ¿Cómo se hace eso? Entonces, también muy fácil. Le podemos, seleccionando esta columna, nos vamos a adicionar columna, estándar y multiplicar. ¿Y por qué lo vamos a multiplicar? Aquí le cambiamos en valor, usar valores de una columna y lo vamos a multiplicar por el vigente. Aquí le damos OK y le voy a cambiar por monto. Y miren, por ejemplo, aquí esto ya no es un porcentaje, efectivamente es un valor decimal. Entonces puedo hacer el cambio aquí y él inmediatamente me cambia el monto. Muy bien, con esto ya no necesito este porcentaje ODS, lo puedo eliminar y así debería quedar la base de datos de operativos que finalmente después vamos a usar con con los gastos marcados manualmente para unirlos y entregar la base de datos final. Entonces, con esto le damos aquí a Home, cerrar y cargar y dado que esa base de datos como tal no la necesitamos, después la vamos a utilizar para crear una nueva, solo le damos Only Create Connection, solo crear conexión y OK. Muy bien, ya tenemos imputación, tenemos operativos, tenemos que crear la otra parte, a pesar de que ya está calculada, pero tenemos igual que crearla, la otra parte de gastos identificados manualmente. Entonces, para eso nos vamos de nuevo seleccionando esta tabla principal, nos vamos a crear otro query. Entonces, nos vamos a datos de tabla y rango, abrir. A lo vamos a llamar gastos específicos, no sé, llamémosle específicos. Muy bien. Y en esta vamos a hacer algo muy sencillo nada más. Y es
Por supuesto, filtramos por marcación manual. Muy importante no olvidar porque si no nos van a quedar gastos repetidos. Entonces, filtramos por marcación manual y ya podemos eliminar este campo. Y tenemos que, así como lo hicimos un poco parte en el proceso para explorar la imputación, tenemos que abrir esta matriz y volverla en formato tabular, esta parte de la alineación ODS. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya ustedes lo vieron, de nuevo los mismos pasos, seleccionamos esta parte de la matriz de principal, secundaria 1 y secundaria 2, clic secundario, on pivot only selected columns. Entonces aquí ya tenemos el tipo de meta y el valor. Me voy a devolver acá para conservar el orden. Este es meta ODS INFF, recuerden. ODS INFF. Y ahora sí tenemos que de nuevo crear esa columna que nos traiga la información correspondiente al tipo de la meta. Entonces ya lo vimos cómo lo hicimos, una adicional columna, una columna condicional. Entonces le vamos a llamar de nuevo monto. ¿Y qué debe traer? Pues debe, si la columna de atributo es igual a principal, entonces me traiga el valor correspondiente a la principal en pesos dominicanos. Si atributo igual a sec1, entonces que me traiga la principal de secundaria 1. Y si es atributo igual a secundaria 2, entonces que me traiga lo correspondiente. Recuerden aquí siempre cambiarle de no entrar manualmente un valor, sino seleccionar una columna para que le salga esta lista. Y lo correspondiente a los recursos en pesos dominicanos de la secundaria 2. No hay necesidad aquí, como les había dicho antes, de poner una cláusula else o que pase a lo contrario, porque aquí estamos contemplando todas las opciones posibles y OK. Entonces miren que aquí ya tenemos los montos asociados. Entonces podemos eliminar tanto atributo como estas columnas de pesos porque ya no las necesitamos. Clic secundario en cualquiera de ellas, remover. Y con eso ya tenemos lista esta base de datos. Y miren que operativos y específico ya va dando una misma estructura. ¿Se dan cuenta? Entonces con eso también home, cerrar y cargar a. Esta base tampoco la necesitamos. Entonces nos vamos a solo crear conexión y le damos OK. Y de ahí ya tenemos que hacer una última transformación y es volver esas dos bases, primero unirlas y después combinarlas con la nomenclatura global de ODS. Para ello necesitamos esta hoja de labels ODS que ustedes pueden copiar de un archivo anterior. Por ejemplo, yo aquí tengo este otro archivo. Entonces, puedo simplemente en este otro archivo que tenga, clic secundario en el nombre de la hoja, mover o copiar, crear una copia y lo mueven a la hoja de cálculo que estén usando, el archivo que estén usando. En este caso, ustedes saben, le llamo tutorial y le dan copiar. Yo ya no lo voy a hacer porque en el video anterior, para quienes lo vieron, yo ya lo hice. Entonces ya la tengo, pero si lo necesitan hacer, le dan OK. Y eso les debe traer ya esta base de datos de aquí. Después necesitamos crear conexiones, así como hemos creado conexiones aquí con los operativos y los específicos, necesitamos crear conexiones con estas bases de datos que tenemos aquí. La base de datos de esa transformación de la nomenclatura, de esa enumeración sencilla de 1 a 169, ahora sí a la nomenclatura global, y los colores. Estos colores son importantes para la base, para el tablero de control. Entonces es importante tenerlos en cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Seleccionamos estas tabla por tabla, por supuesto. Seleccionamos la primera tabla. Nos vamos de nuevo a datos, así como lo hemos hecho varias veces. Obtener datos de una tabla o rango. Eso de nuevo nos abre Power Query. Este le vamos a llamar, mire que este ya no, como la tabla ya está nombrada ODS, ya no necesitamos aquí renombrarla. ODS está bien, no necesitamos hacerle más nada.
Entonces aquí en cerrar y cargar, abrimos acá abajo cerrar y cargar a. Y le vamos a decir, como no queremos que la vuelva a reimprimir, entonces solo crear conexión. Miren que aquí ya nos crea la conexión ODS y vamos a hacer lo propio con la tabla de colores. Entonces lo mismo, la seleccionamos. Recuerden Control Shift y flechitas para seleccionar toda la tabla. Nos vamos a datos de una tabla o rango. Y esta ya miren que ya también se llama color. Entonces la dejamos así. Le damos cerrar y cargar a. Nos vamos a crear solo crear conexión. Y ya estamos listos aquí para ya hacer el último cálculo y tener nuestra base de datos final que alimentará finalmente el tablero de control. Entonces, para eso le doy clic a cualquiera de estos nombres, le voy a dar a específicos. Y de nuevo esto nos abre Power Query. Entonces, lo que vamos a hacer son dos cosas. Vamos a unir estas dos bases de datos y después ponerle la información adicional de los ODS, nomenclatura global y los colores. Entonces, para eso nos vamos a em, cualquiera puede ser por ejemplo, puede ser específicos, empezamos por específicos y le vamos a, no a merge, no vamos a juntar, sino le vamos a decir que las junte esas dos informaciones simplemente. Entonces le vamos a dar append queries. Y aquí recomiendo como un nuevo, ¿sí? Para mantener también la sanidad de la información, como un nuevo. Entonces me dice cuáles va a añadir, cuáles tablas. Entonces vamos a añadir específicos, vamos a combinar eh, con los operativos. Por eso es importante tener ambas bases de datos y pues aquí bien nombradas. Entonces le damos OK y esta la vamos a llamar presupuesto 2025. Esta es la base de datos final que nos va a alimentar el tablero de control. Aquí, por ejemplo, podemos revisar y por eso es importante hacerlo bien, que no tengamos campos vacíos. Si tenemos campos vacíos en algunas partes, significa que en alguna parte ya sea de la base de datos operativos específicos, tenemos una columna que es diferente respecto a la otra. Entonces es importante eso verificarlo para que al final deben ser las mismas columnas para que al unir, hacer esta unión, pues toda la información quede eh, bien fusionada. Muy bien, entonces ahora sí necesitamos incluir la información de ODS y de colores. Entonces, para ello, estando parados ya en esta base de datos principal, nos vamos ahora sí la opción de Merge Queries. Merge Queries. Aquí nos va a decir, bueno, ¿qué información usted va a traer? Entonces, necesitamos escoger la llave de información. ¿Cuál va a ser la llave? La meta ODS de INFF. ¿En qué tabla la vamos a buscar? En la tabla de ODS, por eso era importante conectarla antes. ¿Y cuál es la llave en la nueva tabla? Número de meta ejercicio. Miren, estos dos campos deben ser iguales, formato igual y pues tener la misma información porque es la llave. ¿Qué tipo de datos? Entonces, todos los datos de la primera base haciendo matching con la segunda. Luego aquí la misma opción y aquí él nos dice, ok, está bien, hemos encontrado match para las 17.304 filas que tiene esta primera base de datos. Entonces le damos OK. Aquí lo trae como formato tabla. De nuevo aquí el botón de expandir. Quitamos esta opción de utilizar la columna original como prefijo y vamos a mirar qué información necesitamos. Entonces el número de meta del ejercicio no necesitamos porque esa es la misma meta ODS INFF. Lo podemos borrar. La meta ODS ya nueva, es decir, la nomenclatura global sí la necesitamos. El nombre o el texto de la meta no. El número del ODS sí. El texto del ODS no. Entonces ahí ya lo quitamos, le damos OK y miren que aquí ya tenemos entonces tanto la meta ODS como el ODS. Aquí podemos renombrar este campo para quitar este 1 y nos podemos ir para aquí, lo podemos correr para mantener esa estructura de la información, dejar monto al final. Necesitamos una sola cosa más y extraer el color del ODS que nos sirve para el tablero de control. Entonces de nuevo nos vamos a la opción de Merge Queries acá arriba. Ahora la llave ya no va a ser la meta ODS INFF, sino ya el ODS, el número del ODS ya lo tenemos, entonces lo podemos usar. Nos vamos a color, la misma llave, miren aquí es el mismo tipo de información, el mismo tipo de fusión de datos, toda la información de la primera columna haciéndole matching con la segunda y le damos
OK. Entonces miren que aquí ya tenemos color. Vamos a expandir con este botón acá la columna. No queremos los ODS, solo queremos el color. Siempre quitarle la selección. Y miren, aquí ya tenemos para cada uno de los ODS los colores. Lo podemos mover aquí. Y efectivamente esta base de datos está lista. Entonces de aquí... bueno, una cosa adicional que pueden hacer es quitar los ceros. Efectivamente, pues aquí los ceros no nos contribuyen demasiado al análisis. Entonces, eh, lo pueden hacer efectivamente si quieren aquí quitar el cero. Entonces aquí ya pues estamos analizando todos los rubros que tienen algún valor asignado. Y con eso le damos cerrar y cargar. Ahí sí podemos ya cerrar y cargar normalmente porque sí queremos que esto lo imprima en una hoja. Y miren, aquí ya tenemos la base de datos que vamos a utilizar para cargar el tablero de control. Y con eso entonces terminamos este video. Ya solo nos faltaría uno en el cual les muestro cómo se actualiza el tablero de control. Muchísimas gracias por llegar a este punto. Nos vemos en nuestro quinto y último video.